Muy buenas a todos, feliz Navidad nuevamente para los que no hayáis visto el vídeo anterior, y en esta ocasión nos trasladamos al año 2013, el Memorial Tal, y tenemos en la tercera ronda a Hikaru Nakamura contra Sergei Karjakin. Una partida fantástica con un dominio total por parte de uno de los jugadores y bueno, pues es una auténtica joya. De momento ya en el tablero por parte de Nakamura D4, a lo que Karjakin responde con caballo F6, C4, G6 y tras estos movimientos caballo C3 y D5 golpeando en el centro. Hemos entrado en la defensa Grunfeld, más jugadas de desarrollos, C por D5, caballo por y tras estos movimientos alfil D2. Se defiende al caballo de C3 en caso de que las negras pues decidan capturar, aunque de momento desarrollan el alfil por el fianchetto buscando el enroque, E4 golpeando al caballo. Tras estas jugadas caballo por C3 y alfil por C3 evitando quizás el doblaje de peones. Las piezas negras deciden antes de enrocar golpear en el centro jugando C5, D5 avanzando el peón, se abre la gran diagonal, alfil por C3 con jaque, B por C3 y ahora sí enroque en corto. Es verdad que las piezas negras pues han cambiado o no cuentan ya con el alfil defensor en la posición, pero tampoco las piezas blancas cuentan con alfil negro, por lo tanto tampoco, por decirlo así, es tan malo. Caballo F3 sigue la partida tras estas jugadas E6 atacando a este peón de D5 y aquí una jugada interesante podría ser incluso D6, teniendo ya las piezas blancas un peón pasado, aunque bueno, de momento la coronación pues sería algo difícil. No obstante, vamos a ver cuál es la idea de Nakamura. De momento juega alfil E2, es verdad que necesita también poner en seguridad a su rey, y aquí podríamos pensar en una jugada como C4, reforzando la defensa de este peón adelantado de D5. No obstante, quizás no sería del todo bueno, ya que tras esta captura por parte de las negras, si peón por, capturando con el peón de C, pues habría un 3 contra 1 en el flanco de dama. Este peón de C5 está pasado para las negras, y aunque es verdad que las blancas cuentan con este peón pasado y acompañado, pues quizás tendrían algo de ventaja las piezas negras. Y en caso de capturar con este peón, aunque la partida no está perdida ni mucho menos, pues bueno, pues este movimiento ya es algo incómodo. Torre 8 metiendo presión y dando un jaque, alfil E2 cubriéndote del jaque, buscando después el enroque, pero quizás, bueno, pues no es la idea del todo de Nakamura, que como decimos finalmente juega alfil E2. Y aquí sí que se captura en D5 generando un peón pasado para las piezas blancas finalmente. Tras estos movimientos alfil G4, enroque en corto y tras caballo D7, bueno, ambos jugadores finalizando casi ya la fase de la apertura del desarrollo de todas sus piezas, se juega H3. Por un lado, pues se le da un aire al rey para que pueda salir de temas de mate en un futuro, y también se toca el alfil preguntando si quiere cambiar o retirarse. Aquí Karjakin decide capturar en F3, alfil por F3 y caballo E5. El caballo se centraliza, toca el alfil de F3, Nakamura lo esconde para mantenerlo en el tablero y tras jugar dama D6, aunque sabemos que no es la pieza ideal para bloquear un peón pasado, pues de momento el peón no puede avanzar y quizás un torre de 8 posteriormente tendría doble ataque sobre este peón adelantado de las blancas. De momento Nakamura juega torre B1 golpeando en B7 y tras B6 pues bueno, los peones están defendidos, pero lo que ha logrado es que las casillas blancas estén bastante débiles y este alfil tenga total posibilidad de movimientos por las mismas. La partida continúa con tras B6 con torre E1, torre CD8 con doble ataque sobre este peón, y aquí primero Naka juega alfil A6, perdón. En caso que se podría jugar este movimiento de C4, realmente pues bueno, lo que hace es que este alfil esté o no pueda pasar quizás a B5 a A6 como pasa en la partida y esté un poquito más pasivo en la posición. Por lo tanto, primero Nakamura juega alfil A6
y además, bueno, pues preparando algún tipo de trampa para las piezas negras, ya que si ahora se decide capturar por parte de las mismas, no pasa en la partida, y tras cambiarse damas en la posición, tras alfil b7 hay un doble a las torres, ganando prácticamente la partida, o incluso aquí puede haber un movimiento más fuerte, sería c4, golpeando, tocando a la torre, que se tiene que retirar, y si se retira caería el caballo, y si el caballo captura en c4 pues cae la pieza entera, por lo que no se puede capturar esta trampa que ha puesto Nakamura Kariakin. De momento torre a b8, no solo activando, o más que activando, defendiendo la entrada del alfil en b7, y tras estos movimientos ahora sí c4, y como comentábamos, pues el alfil ya se encuentra en esta posición o en esta parte del tablero, no estando tan pasivo, ¿no? Quizás estando en e2 como hemos comentado anteriormente. Tras estos movimientos se juega caballo d7, la idea es maniobrar con el caballo por parte de Kariakin, alfil b5 y tras caballo f6, dama e2 en la posición. Como vemos, este movimiento es muy sutil por parte de Nakamura, ya que permite colocar a la dama en e2 y no jugar torre e8, a no ser que se quiera o se pueda perder la calidad en esta posición. Por lo tanto, con mucho dominio de la posición, torre b7, torre b3, con la idea también de triplicar fuerzas en la columna abierta, y tras estas jugadas caballo h5 para caballo g7. De momento torre 3, caballo g7 y g4, un movimiento en el que, bueno, pues se está ganando algo de espacio, pero sobre todo este peón es muy importante, ya que restringe completamente los movimientos del caballo de g7. También el peón de d5 controla e6, y realmente, bueno, pues este caballo llevarlo a e8 sería un suicidio, ¿no? Es por eso que Kariakin juega rey f8 para quizás, pues bueno, sobreproteger o reforzar la casilla de e8, a4, y tras estas jugadas f5. Tiene que hacer algo en la posición Kariakin, busca esta ruptura en el flanco de rey para intentar debilitar y jugar también sus bazas. También se ha liberado la casilla de f7, quizás para la torre o para el rey, vamos a ir viendo, y de momento Nakamura juega torre 5 en esta posición, f por g4, h por g4, el caballo de Kariakin sigue con los mismos problemas, y tras torre f7 la partida continúa con dama e3. Quizás con este movimiento la idea de Nakamura es traer la dama h6, este caballo no defendería más, en e8 estaría clavado y habría hasta 3 piezas apuntando y con temas incluso de mate si no hacen nada para resolverlo, las piezas negras. Dama f6 por parte de Kariakin, no solamente defendiendo el caballo de g7, sino también un doble en f2, por lo que aquí se defiende con la torre, y así esta dama, bueno, pues de alguna manera puede tener libertad de movimientos. Aquí Kariakin, viéndose quizás superado por su rival, decide cambiar algunas piezas, dama f4, se cambian las damas y también las torres tras estos movimientos. Llegamos a este final en el que se juega h5 y f3. Nuevamente el caballo de Kariakin está sin movimientos, es tremendo qué control sobre el mismo, ya que sin esta posición podríamos pensar en un caballo e8, se puede capturar con la torre para obligar la captura por parte de las negras con la torre, y tras todos estos cambios pues la posición es ganadora. Hay que pensar que este peón de Nakamura es muy fuerte, y bueno, pues la incorporación del rey al ataque sería definitivo en su favor. Por lo que aquí Kariakin juega rey f7, tras estas jugadas ambos jugadores bueno, pues activando los reyes, rey f6 y torre e1. Desde hace 3-4 jugadas esta torre mantiene, además de controlando la casilla de 8, también está cortando al rey, de poder quizás defender este peón pasado, y tras estos movimientos se juega g5, rey g3, activando torre h8, quizás para acompañar un h4 y alfil c6. La idea de este movimiento es activar este alfil, ya que tras jugar d6 el alfil podría venir a d5 y tener, como vamos a ver a continuación, pues más actividad en la posición. Tras estas jugadas la partida continúa con rey f7, d6, h4 con jaque, el rey simplemente se retira a h2, y tras rey f6, si aquí quizás pensamos en jugar caballo e6,
bueno, pues queriendo activar el caballo, pues realmente no funcionaría en esta posición, ya que tras alfil de 5 hay doble ataque al caballo, hay que colocar la otra torre y tras estos movimientos de 7 pues bueno, pues sería muy delicado y se está ganando más rápidamente para las piezas blancas. Por lo tanto, primero hay que quitar al rey de esta casilla de f7, se juega d7 y tras caballo e6, ahora sí, pues bueno, de alguna manera el caballo está bloqueando quizás la entrada de la torre en e8 y también se defiende dos veces el punto de d8, ¿no? Con torre y caballo. Aquí Nakamura juega alfil d5 y caballo c7 para proteger la entrada de la torre en e8. Quizás si aquí traemos el caballo a d8, torre e8 es definitiva, ¿no? Se está atacando al caballo, si la torre captura pues se corona con dama y si la torre se retira pues como decimos cae la pieza, ¿no? En d8. Por lo que tras jugar caballo c7 también se ataca al alfil, protegiendo esta casilla como decimos de entrada de la torre blanca. Nakamura decide jugar alfil e4, caballo e6, casi sin muchos movimientos las piezas negras y tras alfil de 5 nuevamente haciendo alguna jugada de repetición, caballo c7. Ahora hay un fantástico movimiento por parte de Nakamura para seguir con su acoso sobre el rey enemigo y no es otro que f4. Vamos a ver una combinación fantástica, g por f4 y tras g5 ofreciendo este peón se está dando jaque y realmente no se puede capturar. En caso de que lo capturen las piezas negras, podríamos entrar en esta línea en el que podría continuar con alfil g8. Es un movimiento muy bonito, ya que por un lado bloquea a la torre de la posible coronación de las blancas, con jaque, ataque al caballo y bueno, con dama en el tablero ganando la partida, y si torre por g8 existe torre g1 jaque, bueno, pues ganando nuevamente la partida, ¿no? Por lo que en esta posición no se puede capturar este peón, el rey se retira a g6 y tras jugarse torre 5 activando la torre, la partida continúa con torre de 8. Tras estos movimientos, alfil e4 jaque, rey f7 y alfil f5. Como vemos, Nakamura pues defiende al peón, mejora sus piezas y realmente, bueno, pues el rey, como vemos, no tiene acceso a las mismas. Está todo controlado por las piezas blancas, no tiene acceso o llegada al peón, que me refería. Tras estos movimientos, la partida continúa con torre h8, rey g2 y tras jugarse a5, rey f2 por parte de Nakamura. F3 por parte de Karyakin. Aquí, bueno, pues hay varias continuaciones para las piezas blancas. Quizás antes de jugar F3 podríamos pensar en H3, pero si se hace este movimiento buscando la coronación, que estaría cerca, simplemente alfil por H3. Las negras no pueden capturar, ya que si lo hacen, pues nuevamente las blancas están coronando, ¿no? Por lo tanto, se juega F3, Karyakin completamente perdido y aquí Nakamura decide jugar torre E1 y en esta posición abandona Karyakin, ¿no? El tema es que las piezas negras pues están sin movimientos. Si viene la torre o se retira o se hace algún movimiento como torre F8, pues podría jugarse o capturarse en F3 con total tranquilidad y en caso incluso de retirar el caballo, pues para hacerlo más rápido, torre E8 es definitivo y muy bonito, ya que tras torre por E8 aquí no se corona, ya que se pierde la dama, sino que primero se da un jaque desviando al defensor de la posición, ¿no? No se puede retirar el rey ya que se está coronando y el alfil defiende la dama o la dama que hubiesen sacado, y si se captura pues bueno, pues las blancas nuevamente ganarían la partida. Me parece precioso el control que ha tenido Nakamura en la posición y vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo y feliz Navidad. Chao.